El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. El 25 de diciembre de 1991 se disolvía oficialmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Fueron 74 años de existencia del Estado socialista, que ocupaba un sexto del globo. Además del papel decisivo de la URSS en el triunfo contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, fue el contrapeso político y geohegemónico de los Estados Unidos y el foco de la lucha anticapitalista a escala internacional. La disolución de la URSS fue, quizás como lo denominó el presidente ruso Vladimir Putin, el desastre geopolítico más importante del siglo XX. Francis Fukushima denominó este momento como el fin de la historia. Aún quienes son un poco más temerosos con la delimitación de la importancia histórica de la URSS concuerdan con definir que el mundo tuvo un antes y después del derrumbe de este estado. Con la conducción de Juan Camilo Castillo y la producción de Sergio Hernández, hoy en El Mundo en Claroscuro tratamos el derrumbe de la Unión Soviética. Para debatir sobre este tema nos acompaña Magdalena Garrido, quien es doctora de la Universidad de Murcia y en estos momentos hace parte de la planta docente de esa institución. Magdalena ha escrito diversos artículos y libros sobre Rusia, entre los que encontramos Rusia tras la perestroika, propaganda política, cultura y memorias del cambio, y también contamos con España y la Unión Soviética a finales de la Guerra Fría, entre otros textos. Bienvenida, Magdalena, un gusto que estés hoy con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y me gustaría desear, sobre todo en este contexto de pandemia, que estén lo mejor posible. Muchas gracias por los buenos deseos. A ti también te deseamos todo lo mejor que pueda existir. Bueno, quisiera empezar con la primera pregunta del día y es, ¿qué significó el surgimiento de la Unión Soviética en términos geopolíticos en los años 20 del siglo XX? Para contestar, evidentemente tendría que hacer alusión a la abundante historiografía que hay, que desde múltiples prismas han abordado lo que es el surgimiento de la Unión Soviética, pero en principio, y a modo de síntesis, sería un nuevo modelo político que inspiró tanto elogios como temor en su propio contexto histórico. Entre quienes admiraron y defendieron el modelo, querría destacar, en función de las investigaciones realizadas, a los amigos de la Unión Soviética, que se constituyeron en la Casa de los Sindicatos de Moscú en 1927. Eran su mayor baluarte, formaban parte de la Comintern y además servía para difundir sus ideas, para defenderla frente a los iniciales ataques, teniendo en cuenta la participación extranjera en la Guerra Civil Rusa. Por el contrario, también se gestó la Liga Antibolchevique en Alemania en enero de 1919 y daría lugar a lo que es la Entente Internacional contra la Tercera Internacional en París en 1924 y posteriormente en su sede en Ginebra, que van a desarrollar toda una propaganda en sentido contrario. El surgimiento de la URSS, de la que precisamente en el 2022 se van a cumplir 100 años de su nacimiento, se trató, por tanto, de un cambio sustancial. Una cosmovisión del mundo basada en unos valores en lo que primaba fundamentalmente lo colectivo, la centralización de los medios de producción, un peso muy específico de lo que Charles Mayer denomina economía de heavy metal, es decir, de la industria pesada, frente a lo que va a ser más la industria ligera, planes quinquenales y también dando lugar a ese sistema que se va a consolidar durante el periodo estalinista, la colectivización forzosa. Contextos como la Constitución, en el caso del 36, hay constituciones evidentemente previas, avanzados para la época, a efectos de lo que sería reconocimiento de libertades, pero por otro lado, esa privación de lo que es el disenso y de la libertad en la sociedad. Por tanto, nunca mejor dicho, creo que en el surgimiento de la Unión Soviética pesan muchos claros oscuros. En definitiva, a la hora tanto de definirla, de interpretarla,
como también de vivirla o de sentirla. Muchas gracias por esta primera respuesta. ¿Podrías aclararnos un poco más sobre ese contexto de participación extranjera en la guerra civil rusa? Pues particularmente lo que se percibía desde fuera, sobre todo teniendo en cuenta los decretos como la nacionalización, es que se estaba diciendo un expolio, se estaba realizando en definitiva un robo de las inversiones extranjeras. Y fundamentalmente quienes habían sido aliados durante la Primera Guerra Mundial, el caso del Reino Unido, pues acaban siendo enemigos, también checos, entre otras nacionalidades que van a participar, es decir, que van a apoyar al ejército blanco. En este sentido, la población también se polarizó, es decir, por un lado estaba la defensa de sus intereses económicos, la ayuda a un ejército, el ejército blanco, es más, también lo que va a ser un auténtico drama humano, ese exilio que se sitúa en torno a los 2 millones de personas que salen de un imperio que va a implosionar durante ese contexto, ya no solo de Primera Guerra Mundial, sino entiéndase contexto revolucionario más la guerra civil rusa, y va a procederse a lo que es la acogida, ¿de acuerdo? Entonces a ese ideario. Pero decía que se polarizó la sociedad, sobre todo en el caso de la británica, con movimientos como Hands of Soviet Russia, es decir, manos fuera de la Rusia soviética. Ese modelo que causaba sobre todo pues admiración dentro del movimiento obrero y de lo que va a ser el germen de los futuros partidos comunistas, que van más de la mano, lógicamente, de quienes van a secundar esa tercera internacional. Por tanto, sí que hay esa participación, velando sobre todo por esos intereses relacionados con la nacionalización, pero también el temor a que hubiera un contagio. Esto se percibe mucho en el caso de España, por ejemplo, en la documentación del Ministerio de Asuntos Exteriores, que a día de hoy está depositada tanto en el Archivo Histórico Nacional como en el Archivo General de la Administración. Y se puede ver perfectamente que a pesar, pongo por caso, de que el monarca Alfonso XIII había ayudado en el contexto, sobre todo más posbélico, pero Primera Guerra Mundial, de lo que es básicamente ayudar al retorno de muchos soldados, en cambio cuando se pedía asilo entiéndase en España, llegar por parte de refugiados de Rusia, sin embargo se tenía muy en cuenta y se velaba el que no hicieran proselitismo de las ideas bolcheviques. Entonces lo que se hacía fundamentalmente es poner cortapisas y trabas para la llegada de migración procedente de Rusia. Es en esa línea. Sin embargo, avanzada, es decir, una vez constituida la Unión Soviética, la URSS, en 1922, paulatinamente, una vez que ya se consolida, se van a ir produciendo reconocimientos paulatinos en torno al año 24, Reino Unido, otros países, y en el caso de España tardará mucho más. Ya será en un contexto de la Segunda República. Perfecto. Entonces tenemos este fenómeno en el que nos hablas, la participación extranjera en la guerra civil rusa y digamos, esas medidas para prevenir el contagio digamos, entre comillas, de la infección rusa en el resto de Europa, que has representado a partir del caso español, cómo se vigilaba ese proselitismo político en favor de las medidas, de las ideas soviéticas. Tenemos en un capítulo pasado de nuestro podcast, hablábamos sobre el papel, el rol súper importante que jugó la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. También hablamos de cómo la Unión Soviética, después de quedar en gran parte destruida durante la guerra, toma, digamos, un segundo aire y se convierte en un estado que es capaz de disputarle de tú a tú el dominio geopolítico y tecnológico a los Estados Unidos y digamos al plan de Marshall en general. Si tenemos este contexto, ¿cómo se entiende entonces la crisis económica soviética de la década de los 80? ¿Podemos ver algo que haya servido, que sirva como de fundamento para entenderla en décadas anteriores, posteriores a la Segunda Guerra Mundial?
Por ejemplo, respecto a la Segunda Guerra Mundial, supuso un elevadísimo coste humano en pérdidas humanas, pero también en la necesidad de reconstruir la Unión Soviética. De tal manera que la victoria en el plano geopolítico sí que sirvió, en el caso de la Unión Soviética, para tener una mayor influencia en Europa del Este y para construir, en definitiva, lo que sería tanto las alianzas de tipo económico, como la Comecon, o también el caso del Pacto de Varsovia en términos de carácter militar. Pero supuso, por un lado, réditos para la figura de Stalin. Va a ser el punto álgido de lo que se conoce como ese culto a la personalidad, a pesar de los errores militares o incluso de la represión previa, es decir, no estaba en las mejores condiciones para afrontar esa guerra. Y por otro lado, sirvió de elemento de cohesión. Quiero decir con esto que todavía tiene un efecto conmemorativo, lo que representa esa gran guerra patriótica, inclusive en la Rusia postsoviética, ya que cada 9 de mayo se festeja el fin de esa guerra en la Plaza Roja, porque significa eso, en definitiva, una victoria frente al nazismo, y hay un centro memorial, Park Pavedi, el Parque de la Victoria, que a su vez tiene un museo donde se refleja la impronta y el impacto que tiene esa Segunda Guerra Mundial. Y evidentemente va a influir, quiero decir, es una situación de partida bastante negativa. Sin embargo, la sociedad va a trabajar codo con codo en lo que es la reconstrucción de la Unión Soviética, en definitiva, haciendo un gran esfuerzo para explicar, de alguna manera, pues siguiendo las inercias, salvo el periodo de Khrushchev en el que hay un breve cambio respecto a lo que es señalado de los planes quinquenales, porque se van a centrar más en la industria ligera, van a intentar elementos de carácter más descentralizador, que luego no es permitido por la propia nomenclatura, de ahí la propia salida de Khrushchev, que es anómala, es decir, en este sentido es apartado del poder y cada vez va a tener lógicamente menos peso, pero sería como el periodo del deshielo. Nos llevaría ya a una etapa en la que cada vez pues las inercias son mayores. Quiero decir con esto, sobre todo en la etapa de Brezhnev, Svetlana Alexievich la denomina como la del comunismo, pero en ese sentido vegetariano, en comparación con el comunismo carnívoro del periodo stalinista. ¿Qué es lo que se estaba acuciando en la sociedad? Pues habían elementos de carácter de corrupción, de falta de promoción, de determinados deseos de cambio, ¿no? En definitiva, sobre todo, más escépticos entre los jóvenes. Y eso iba creando, evidentemente, pues una sensación de que el sistema seguía esas inercias, pero no había cambio. Un cambio que se va a propiciar, evidentemente, con la llegada de Gorbachov y, sobre todo, con la perestroika, que fundamentalmente es lo que considerarán como una revolución desde arriba. A efectos de la explicación, es decir, en términos, por ejemplo, de producción, de PIB, la Unión Soviética evidentemente es una potencia y puede mantener en ese sentido un bloque con un peso específico. Pero, sin embargo, tal y como señala Paul Kennedy en su obra Auge y caída de los imperios, se alude sobre todo a gastos de defensa y cómo van minando los recursos, o lo que es el denominado programa definitiva de Guerra de las Galaxias, ¿verdad?, de Reagan, que va a poner una situación cada vez más complicada a la Unión Soviética. Por tanto, los cambios, sobre todo de la perestroika, que son numerosos, hay que tenerlos en cuenta, por un lado, en el plano interno, de cambios a efectos de una remoción, en definitiva, del sistema, un giro en el que se situaba en una situación verdaderamente complicada, intentando equilibrar a los continuistas y, por otro lado, a quienes querían romper, una ruptura además muy drástica y en poco tiempo con el sistema, con lo cual era difícil mantenerse en esa ambivalencia. Se van a producir medidas como la posibilidad de crear empresas mixtas, aunque el capital mayoritario fuera al menos soviético, coproducciones cinematográficas en el extranjero, pero al tiempo que se estaba produciendo ese tipo de cambios, se estaba generando también más inseguridad e incertidumbre, a efectos de garantías una vez que se produce o la posibilidad de invertir también desde el extranjero. En el caso de la obra de Bachikov, Glasset y Karamurza, el libro blanco de Rusia, las reformas neoliberales, los autores señalan que efectivamente en términos de producción no existía tanta diferencia. La Unión Soviética seguía produciendo
Pero sí es cierto que el cambio, el viraje, por parte de la nomenclatura, esa apuesta hace que los ejes que habían sido vertebradores en política, economía, pues al final se vayan rompiendo y el impacto social del derrumbe en sí de la Unión Soviética, donde al final va a ir conduciendo lógicamente pues el devenir histórico, las circunstancias y la contingencia evidentemente de todos y cada uno de los procesos históricos, de los factores humanos que hay que contemplar, pues va a llevar a los efectos y las secuelas equivalentes a una guerra. ¿Qué se va a aplicar fundamentalmente? Pues una terapia de choque. Se va a producir una privatización, que es lo que Goldman denominaría piratización, y con la connivencia, evidentemente, en este caso también de la administración norteamericana que va a apoyar a Yeltsin y que es objeto de crítica de autores como Stephen Cohen. Pero interesa en ese sentido saber que a nivel de potencia, es decir, por recursos, es evidentemente o sigue siendo la Unión Soviética una potencia, pero en ese sistema y con la salvedad de tener que generar muchos recursos fundamentales a temas más de carácter militar, de rivalidad, hace que, sobre todo ya para la década de los 80, no se pueda mantener a ese mismo nivel. Le cueste muchísimo más, y sobre todo por ese viraje. Pero creo que fundamentalmente el cambio ya no es solo en términos legislativos, sino que lo más revolucionario propiamente de la perestroika va a ser la glasnost, es decir, esa apertura, esa transparencia informativa, que no hay que confundir con libertad plena de expresión, que eso es lo que se va a producir en agosto de 1990 con la ley de prensa. Y entonces, en el sistema, es decir, o se va a visualizar más, se va a ser más evidente, pues cuando los líderes, por ejemplo, titubean o no tienen claro el rumbo a seguir. Y eso se va a visualizar, se va a escenificar. Es decir, una potencia que evidentemente tiene un mercado, pero ese mercado no es tan amplio en comparación con el bloque occidental. Y en esa interdependencia, de alguna manera, en esa situación de cambio, con una hoja de ruta no excesivamente clara, es decir, reforma, pero esa reforma más todos los procesos que van en consonancia con la misma y, lógicamente, lo que va a ser la implosión o el momento más álgido, que realmente es esa tentativa de golpe fallido de agosto de 1991, nos vamos a encontrar con esa debacle, pero con factores de distinto índole, que van todos ellos, ¿de acuerdo?, a formar múltiples causas que nos lleven a ese desenlace. Ok, ha sido una respuesta supremamente detallada y amplia, muchas gracias. Quisiera retroceder un poco brevemente en tu relato y preguntarte sobre si se puede hablar de que el triunfo sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial fue, por decirlo así, un determinante de lo que se constituiría como la identidad soviética post Segunda Guerra y que dio paso al fortalecimiento de la URSS y del bloque del Este de una forma en el campo económico después de la Segunda Guerra, ¿o cómo lo verías tú? Pues inicialmente sí que es un elemento identitario, de cohesión, para tiempos soviéticos y para tiempos postsoviéticos, lo que es propiamente el rédito de ese triunfo, de esa victoria. Y luego los sistemas de alianzas que se van a establecer, es decir, he abordado las asociaciones de amistad, por ejemplo, hispano-soviéticas, pero también hay esas asociaciones de amistad con el bloque de Europa del Este. Se van a potenciar esos lazos, esa hermandad, y de alguna manera se vinculan para mantener esos lazos más estrechos, que también se deterioran, lógicamente, a efectos de lo que sería si hay una estalinización completa o si hay, evidentemente, momentos pues como puedan ser los que se producen en Hungría en el 56, Checoslovaquia en el 68, de mayor tensión, ¿no?, de mayor, en definitiva, evidencia de lo que es fisura en el bloque oriental. Pero sí que en esos momentos de posguerra y con una influencia, una impronta, se muestra como el país que libera a Europa, el país en definitiva que llega a Berlín. Y por tanto eso tiene unos elementos muy importantes a nivel también cultural. El concepto de
que a pesar de las nacionalidades, las distintas nacionalidades que integran la Unión Soviética, la URSS, pero que tenían en común esa ciudadanía de lo soviético, les aunaran en ese esfuerzo bélico común, en definitiva, esos estragos, ese drama humano, sí que les comportaba identidad. Y luego sus lazos también les servía para estrechar, bueno, al tiempo que evidentemente también hay elementos de disidencia en lo que es propiamente el bloque del este. Sí que tiene un elemento aglutinador muy importante y que seguimos viendo y que animo de hecho que se vea cada 9 de mayo. Y una última pregunta sobre tu intervención reciente. Cuando hablas del comunismo vegetariano en contraposición al carnívoro, ¿me puedes explicar nuevamente de forma breve a qué haces referencia con eso, con ese término? Bien, la referencia no es propia, ¿de acuerdo? Es tal y como lo conocían los soviéticos y como recoge Svetlana Alexievich, la premio Nobel de Literatura, y que tiene obras pues como El fin del Homo Sovieticus, que es verdaderamente muy relevante. De hecho, todas sus obras lo son para conocer realmente casi cualquier periodo de la historia soviética. Ese comunismo caníbal serían los años referidos a Stalin, entiéndase, de mayor temor, de listas, de purgas, ¿de acuerdo? Y cuando realmente es lo que es propiamente la represión es más exponencial. ¿De acuerdo? A eso se refiere, en los años más duros, más difíciles para la propia ciudadanía, porque además había un elemento que incluso pues rayaba lo propiamente aleatorio, es decir, no hacía falta ser un opositor para estar dentro de, en ese sentido, de un cupo, pongo por caso, o verse los efectos de esa represión, mientras que por canibalismo, no canibalismo, sino comunismo vegetariano, lo que quiere dar a entender es la etapa de Brezhnev, que no deja de ser una defensa de un nacionalismo, de una centralidad, en el caso de Moscú, frente a otras repúblicas soviéticas, pero la situación, es decir, también los ejes en los cuales se vertebra la represión ya no es tanto el Gulag, ¿de acuerdo? Y ya en el caso de la disidencia lo que se va a aplicar más es hospitales psiquiátricos, pongo por caso. Entonces, esa es la sensación que tienen. También se habla de alguna manera que realmente la esfera de lo privado o las cocinas es en torno a las cuales donde se podía reunir la familia y hablar. Pero como señala Orlando Faiz, los que susurran, esto a veces se ocultaba, ¿de acuerdo? Estaba el estigma de haber sido objeto de la represión del sistema y se llegaba incluso a ocultar a la propia familia por una necesidad de protección. Esto no quiere decir, como señala también Richard Stites, que no hubiera elementos, en definitiva, de protesta, y que los había, alguna sátira, copla, pero claro, evidentemente, en el contexto señalado previamente y parafraseando a Svetlana Alexievich, de comunismo caníbal era verdaderamente complicado, complejo, muy difícil. A eso me refería. Muchas gracias por la claridad. Ya hablamos un poco y nos has hablado un poco del papel de la perestroika y del cambio de nomenclatura del que hablaste. Y eso tiene que ver con los aspectos, digamos, económicos que llevan a la disolución, al derrumbe de la URSS en el 91. Ahora quisiera que habláramos un poco, digamos así, del aspecto político, aunque claro está que no siempre se puede separar el uno del otro. Y es que en muchos contextos, y como nos lo decías anteriormente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, la URSS fue un actor político ampliamente legítimo, sobre todo en la esfera internacional. Mi pregunta es, ¿a partir de cuándo y cuáles serían las principales razones que se pueden abordar para entender una pérdida de legitimidad de la URSS tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales? Bien, es muy interesante la pregunta, además porque claro, cualquier sistema necesita de consensos para mantenerse. Y dentro de sus fronteras podríamos señalar el año 1928-1929, tan pronto como esa etapa, porque de alguna manera la sociedad al menos que
que cree en el modelo y en las propuestas bolcheviques, va viendo cómo se va disolviendo. Es decir, siempre ese comunismo, esa sociedad del futuro, llegará mañana. Pero ese mañana queda más lejano, de tal manera que había muchas personas, y lo reflejan muy bien Manuel Chávez Nogales en su producción, en sus artículos y en su viaje realizada a la Unión Soviética ya en el año 1928, que habían dado todo en pos de ese ideal. Pero claro, desde 1921 prácticamente ya, y antes de la construcción de la propia URSS, no se va a consentir el disenso, se va a imponer lo que es el centralismo en la toma de decisiones. Sabemos perfectamente qué es lo que ocurre con los que disienten del modelo, con lo cual, evidentemente, ya en el plano interno se va a ir socavando. Es decir, es un sistema que evidentemente sigue, que funciona y que lo va a hacer durante décadas, pero va minado de alguna manera en ese sentido. También lo podemos ver en las fórmulas que señalaba de protesta. A la altura de los finales de los años 60 se van a producir lo que se conoce como los Glasnost Meeting, ya utilizando el término, ¿verdad? Y que realmente lo que estaban es exigiendo que se cumpliera la Constitución y la legalidad, porque entendían que no se estaba cumpliendo con la misma, era una forma de protesta. Y ya sobre todo avanzado en los años 80, pues las movilizaciones sociales de los mineros del Donbass, movimientos nacionalistas, los frentes populares o, por ejemplo, la contracultura. En el caso, por ejemplo, de los artistas, de los músicos, pongo por caso de rock como Quino, que de un tiempo a esa parte, es decir, una vez que se va consolidando la perestroika, habían pasado de ser, y no es una cita, entiéndase, personal, sino entrecomillada, de parásitos sociales, a ser rostros abanderados de esos cambios y de esa perestroika, que en definitiva incluso lo refleja muy bien Víctor Tsoi, el líder de ese grupo musical, Quino, qué cambios es lo que en definitiva demandan, ¿no? Y es una canción que sirve para esas generaciones. En el ámbito exterior, pues hay quienes inicialmente nunca la van a tener en cuenta. Pensemos, por ejemplo, en el caso historiográfico, los estudios de Richard Pipes no señalan nada de legitimidad, consideran que no hay revolución bolchevique, bueno, y al final, pues la gestación del Estado soviético, sino que lo que hay es un golpe de Estado. Y que de inicio o de raíz no tendría esa legitimidad. Pero en el plano exterior también es verdad que se va a desgastar y se va a erosionar, pues con elementos como lo que es la participación del Pacto de Varsovia y fundamentalmente de la Unión Soviética en Hungría en el 56, en Checoslovaquia en el 68. Eso tiene bastante repercusión internacional. Es cierto que al final nos actúa internacionalmente más allá de mostrar pues simpatías, en este caso con húngaros y con checoslovacos, pero es una zona de influencia soviética. Y en ese sentido, en el caso de España, se hacía esa transposición, ¿no?, de alguna manera, de los mártires húngaros o Checoslovaquia, y en programas radiofónicos apostaban en definitivamente o le daban cabida sobre todo a cualquier disidente del bloque del Este. En ese sentido, es algo gradual, que se puede ver desde incluso de inicio, de base, en la cultura o en el término de la cultura, pues también, porque si inicialmente es la eclosión de las vanguardias y la efervescencia de ese momento creativo y de esos notables esfuerzos vibrantes, después lo que se va a imponer es el realismo socialista, un canon en definitiva a la hora de crear. Todo ello va a haber un tímido deshielo en la etapa de Khrushchev, pero fundamentalmente ya es en términos de la perestroika, sobre todo en el sector cinematográfico, donde se va a demandar muchos cambios y sobre todo tener una representación más real. Nos has dado una panorámica bastante interesante y sobre la que seguramente podríamos hablar horas y horas, pero quisiera que nos quedemos en un espacio, digamos, al final de la Unión Soviética. Aquí tentativamente se me ocurriría desde 1985 hasta el final de la Unión Soviética.
¿Y cómo podrías describir estos últimos momentos, esos últimos 6, 7 años de la URSS y qué factores fueron determinantes en ese momento que incluso frente a la posibilidad de un golpe de Estado en agosto del 91, ese golpe de Estado tampoco triunfó y se llega al final de la Unión Soviética en diciembre de ese año? Bien, pues esos años son verdaderamente interesantes, de cambios, es decir, no estaban acostumbrados en definitiva, a un líder como Gorbachev, que va a hacer declaraciones también televisivas, que de alguna manera va a haber ya unos inicios de reconocimiento a las propias víctimas de la represión, estando en pie la Unión Soviética. En esas declaraciones y en esa política, lo dicho, hay quienes interpretan que hay un criptocapitalista o que en definitiva no tenía realmente una hoja de ruta clara, más allá de intentar recomponer el sistema, que definitivamente se va a hundir. Se va a hundir el barco completo, básicamente, o se va a precipitar justo ese año, 1991, en un golpe que no es tan cruento en cuanto a bajas civiles, pero se va a informar de los acontecimientos, se va a tener noticia en el extranjero, la población sale a la calle, toma el espacio público, mientras en la televisión ponen el lago de los cisnes. Y de alguna manera equivale, en definitiva, a ese hundimiento que posteriormente se escenifica en el 8 de diciembre de 1991 y después también en ese mismo mes, con lo que va a ser más tarde la conformación de esa comunidad de estados independientes o de la CEI, lo que sería el equivalente a una Commonwealth, pero ya de Rusia. De alguna manera, en esos años y en el plano político, Rusia se hace ver que también es como presa, o esa es de alguna manera la idea que destacaría en Yeltsin, formando parte del sistema, presa de ese entramado de la Unión Soviética, es decir, que el centro también ha sufrido de esas consecuencias. ¿Cómo se está viendo? Pues cuando el núcleo, el centro, actúa de una manera, es decir, conforme a una política, y cambia mucho radicalmente, y todo dependía de alguna manera de esa nomenclatura, y se puede visibilizar las largas colas de espera para surtirse de determinados productos, la acaparación, se está viendo que se desmorona, con lo cual, si el centro, que siempre había mostrado pues bastante fortaleza, se va poco a poco viniendo a menos, incluso aunque no estuviera planteada inicialmente, no es el caso, en el caso de las antiguas repúblicas bálticas, que sí tenían claro la independencia, pero va a ser en definitiva una posibilidad mayor para las antiguas repúblicas el gobernarse a sí mismas que realmente un centro que se está desmoronando. ¿Cómo se puede ver reflejado o cómo? Es decir, son múltiples las causas, ¿de acuerdo? Por un lado, los cambios, el viraje político, el que no haya censura, la transparencia, la contingencia del proceso, las resistencias también a las mismas, es decir, a esos cambios. Se puede ver muy reflejado por ejemplo, en la película documental My Perestroika de Robin Hesman, que además lo hace desde una perspectiva original, porque es una generación de compañeros de clase que han compartido, es decir, escuela, y además recrea en los testimonios momentos de la antigua Unión Soviética a través de un material que no es tampoco el habitual, que suelen ser esas cintas de vídeo, esos recuerdos. Y a través de esa generación, de esos protagonistas, se va viendo cómo afecta a cada uno el cambio que se está produciendo, pues con ilusión, con expectativas, en definitiva, de mejoras del sistema o de llegar a un sistema, entiéndase, pues democrático pleno, mientras que para otras personas lo que supone fundamentalmente es un mazazo, porque sienten incertidumbre, tienen temor, no saben cómo va a ser su día de mañana, y evidentemente hay quienes en ese tránsito de la Unión Soviética a la Rusia postsoviética se adaptan mejor, y otros en cambio que no. Y vuelvo a citar a Svetlana Alexievich con el término de Sobok, que sería esa nostalgia de ese tiempo pasado. Y eso se va a replantear en cada núcleo familiar, porque si anteriormente sí se había hecho una crítica o había habido una desestalinización parcial, cuando se dan cuenta que la historia que les han contado cambia,
Se produce hasta esa quiebre y esa disputa en lo familiar. Se sienten como de alguna manera engañados. De tal manera que se llega a afirmar por parte de profesores de historia, que se reflejan en este documental, que lo que más había cambiado en Rusia, en definitiva, era su pasado y la forma de ver su pasado. Claro, esa es una situación que tengo la impresión ocurre en todo el este de Europa, incluyendo la parte de Alemania en la que yo resido, y es que las personas mayores que vivieron bajo ese sistema y ahora se encuentran en otro, yo diría tienen, después del 1990, 1991, han tenido la obligación de refundar su propia identidad nacional con la que no crecieron y con la que no sienten necesariamente, digamos, una cercanía tal para poder estar en el mundo de hoy. Hay un aspecto del que no hablamos y es las relaciones, digamos, la cuestión nacional. Con esto quiero decir las relaciones entre ciudadanos soviéticos pertenecientes a diferentes nacionalidades, pero todos que convivían bajo el mismo estado. Como ese tema es bastante complejo y largo, quisiera quedarme con ese aspecto de las nacionalidades, pero en el mundo postsoviético. Y es que después de la disolución de la URSS surgieron una serie de estados nacionales en el este de Europa y en el occidente de Asia. Mi pregunta es, ¿cómo quedaron las relaciones internacionales entre estos estados y qué nuevos conflictos estallaron entre ellos? O dicho de otro modo, la razón de esos conflictos que estallaron posteriormente tienen asidero en la Unión Soviética o la razón puede determinarse netamente postsoviética. No, algunos conflictos ya estaban. Es en el caso, sobre todo, de la región de Nagorno-Karabaj, en el caso del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, que en esa implosión de la Unión Soviética se produce y que después también se ha ido reproduciendo a lo largo del tiempo. Por un lado, lo que van a intentar es seguir manteniendo lazos de carácter estratégico, sobre todo de carácter económico, en esa configuración de Comunidad de Estados Independientes en 1991, de la cual no van a formar parte las antiguas repúblicas bálticas, ni Estonia, Letonia ni Lituania. ¿De acuerdo? Ahí no se va a producir. En el caso de Georgia, complicado, porque estuvo y dejó de estar. Aquí la razón es también una cuestión pues más vinculada con, por ejemplo, el conflicto de Osetia. Del año 2008, por ejemplo, pongo por caso, es bastante evidente, pero tiene una raíz lógicamente anterior de apoyo, en este caso, por parte ruso. Y dentro también de la propia Rusia, es decir, mientras las repúblicas, antiguas repúblicas soviéticas se van a independizar, no ocurre igual con algunas regiones que son especialmente relevantes, también en términos de oleoductos, en definitiva, y en términos económicos, como es, y creo que por lo menos tras la Unión Soviética, es decir, en la Rusia postsoviética, ya prácticamente en poco tiempo, en cuestión de años, tenemos la primera guerra de Chechenia del 94 al 96 y la segunda del 99 a 2009. En definitiva, ya existe ese conflicto, no se les permite, con lo cual es evidentemente una situación de máxima tensión que estalló y además se refleja muy bien en el libro de Ricardo Martín de la Guardia y también de González, Chechenia, el infierno caucásico, historia de un conflicto inacabado, que recomendaría a efectos de lo que sería ese conflicto en concreto. Pero sí que es cierto que allá había bases, lógicamente, previas y la implosión, pues, no va precisamente a acabar con esas tensiones. Pensemos también en las guerras del gas y en definitiva las tensiones entre Ucrania y Rusia. Es decir, no finalizan. Lo que sí es cierto es que intenta mantener en ese sentido la mejor de las relaciones dentro de la esfera de las relaciones internacionales
de lo que sería la multipolaridad, ¿de acuerdo? Es decir, que no haya una única potencia hegemónica, sino una pluralidad de voces. Y en la medida de lo posible, en el caso de Rusia, no interesa evidentemente pues que se sigan sumando a la OTAN, que tiene su origen, tiene su germen en la Guerra Fría, pero que sigue vigente en la actualidad. Muchas gracias por tu respuesta. Bueno, para finalizar, te invito, nosotros generalmente nuestro podcast termina con un minuto de reflexión y en este caso, digamos, quisiera variarlo un poco y aprovechar el último minuto del capítulo del día de hoy para hacerte una pregunta, y es que con el derrumbe de la Unión Soviética se puso sobre la mesa que era el fin de la historia, el fin de la lucha ideológica, y se declaró el capitalismo como límite del desarrollo humano. ¿Qué opinión te merece esa idea que tuvo lugar hace ya 30 años? Bien, Estados Unidos se presentó como ganador de la Guerra Fría frente al otro modelo y al otro bloque, pero lo cierto es que se puso fin a esa Guerra Fría estando la URSS en pie, es decir, la cumbre de Malta tiene lugar en diciembre de 1989 entre Bush y Gorbachev, y luego la Carta de París de 1990 ya señala una Europa como casa común, una idea que también estaba dentro de la Novoe Myslenie y de las relaciones internacionales y el cambio que propicia Gorbachev a su llegada. Entonces, la división del muro evidentemente cayó ese 9 de noviembre de 1989, pero el hecho de que el régimen soviético cayera no le resta relevancia histórica, porque de alguna manera muchos de los acontecimientos se explican en lo que Moshe Levin denominó el siglo soviético. La tesis anteriormente citada de Fukuyama acerca del fin de la historia, después matizadas y que han sido contestadas por la historiografía, en España especialmente por Josep Fontana, pues lo cierto y verdad es que el futuro está abierto, son líneas por escribir, y en todo caso habría que buscar aquellos elementos que sirvieran fundamentalmente para mejorar, pero para mejorar la situación del mayor número de personas posibles. Muchas gracias, tienes toda la razón, el futuro está abierto y son líneas por escribir. Muchas gracias a ti por acompañarnos en este episodio, muchas gracias a todos por escucharnos, les habló Juan Camilo Castillo, este es El Mundo en Claroscuro. No olviden suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @mclaroscuro. Hasta la próxima.